Las personas que más nos valoran y que de verdad se preocupan por el bienestar de uno. Lastimosamente son las primeras que se van y tristemente la realidad es que se pueden contar con los dedos de las manos. Ya han pasado 4 años desde que te fuiste, mi querido Goku. Terminé la preparatoria un tiempo después de dar a luz, conseguí un trabajo de modelo para una de las compañías más reconocidas a nivel mundial. Después de todo tenía a 2 hijos que mantener y tenía que sacar algún provecho a mi cara bonita, a fin de cuentas, es lo que he hecho mejor todo este tiempo. Si no te hubiese conocido, quién sabe qué sería de mí, y gracias a ti Whis pudo curarme de mi problema que tenía en la cabeza. Aunque hubiese tomado la operación, las posibilidades de éxito eran casi nulas, así que se podría decir que tú me salvaste la vida de manera indirecta. Nunca volví a salir con otro hombre después de que te fuiste, sin embargo he notado cómo mi representante me mira. Nadie sabe que yo tengo 2 hijos, en este caso serían gemelos, quiero que ellos tengan una vida normal alejados de las cámaras y la prensa. Por Dios, si tan solo los vieras, pensé con una sonrisa un tanto amarga. El chico se parece bastante a ti, incluso en ese pelo tan peculiar, excepto que tiene el color de pelo un poco como el mío y la otra parte un tanto negro. Es una combinación rara, lo sé, y decidí llamarlo Son Kakaroto tal como su padre. A pesar de sonar un tanto extraño, ella seguirá siendo su nombre. Incluso en la actitud se parece mucho más a ti que a mí, él es siempre tan alegre, tan vivo, tan lleno de energía. Tampoco me podía olvidar de tu hija, que por más sorprendente que parezca, ellos 2 son gemelos del sexo opuesto, algo bastante raro, pero me hace sentir especial. Después de todo son mitad Saiyajins y bueno, ella sorprendentemente se parece bastante, su color de pelo es muy similar al mío excepto que el color de ojos de ambos es oscuro. Eso les da un toque único y podría decir que me hubiesen clonado, se parece bastante a mí, me gustaría que la vieses algún día. Ella es tan callada, un tanto seria, sin embargo, también suele sonreír en ciertas ocasiones. Incluso tiene tu misma sonrisa, más bien los 2 la tienen. Su nombre es Sonjin e investigué un poco de dónde venía tu nombre de Saiyajin, o al menos lo intenté, y encontré que el tuyo proviene de un vegetal. Así que decidí llamar a tu hija con un nombre Saiyajin, ese sería Jine, que proviene del vegetal cebolleta. A final de cuentas quiero que ellos tengan algo de su padre, incluso no les corte la cola, pero nunca los he dejado ver la luna llena y no suele ser tan sencillo ocultar el extraño apéndice que sale por la parte de atrás de los 2. Pero a final de cuentas logré hacerlos entender que nunca se la mostraran a nadie y que la lograran ocultar en público. Esto sería todo lo que ha pasado en estos últimos 4 años. Espero que algún día tú regreses a la Tierra para conocer a tus hijos. Es por eso que escribo este diario, que me encargaré de dárselo a tus hijos y explicarles de su padre cuando sean mayores. Tan solo espero que ese día nunca llegue y seas tú mismo quien les diga quién es su padre. El lápiz yacía entre los finos y delicados dedos de Hiroa, se deslizó de su tacto. La hoja de papel enfrente suya comenzaron a caerle gotas de agua, simulando un presagio de que no faltaba mucho para que la madre naturaleza derramara sus lágrimas sobre la tierra. No obstante, y nada más lejos de la realidad, la que derramaba esas lágrimas era una entristecida humana que se encontraba recargada sobre el escritorio en el que cada día, cada semana, cada mes, cada año, ella sin falta dedicaba unos minutos de su tiempo en redactar su día a día y el de sus hijos en tan simple libreto que representaba un regalo que se suponía que tenía llegar a manos del Saiyajin. Incluso si no era en su tiempo de vida, todo lo que ella vivió junto a sus hijos tenía que saberlo aquel hombre que se marchó para aparentemente nunca volver. Los minutos pasaron dentro de la habitación en los cuales Hiroa se desahogaba por haber perdido al único hombre que verdaderamente amó. Sin embargo, el sonido de la puerta abriéndose junto a 2 vocecitas que llamaban por su madre logró hacer que la afligida terrícola calmase su llanto al ver a los 2 seres que más amaba en su reducido mundo. ¿Qué desean, niños?, cuestionó con una voz y un tono que solo una madre podría reflejar a tan inocentes seres. Tenemos hambre, hablaron los 2 de forma tan sincronizada que pareciese que incluso habían practicado para tan simple petición. Las colas marrón de ambos se movían ansiosamente, expectantes de la respuesta de su progenitora, y su mirada no hacía otra cosa más que confirmar lo que tanto ansiaban. Está bien, vamos a comer, hijos, exclamó con una sonrisa que solo le dedicaba a las criaturas enfrente suya. A final de cuentas ellos eran su razón de vivir y su única luz al final del túnel, y como cualquiera madre procedió a cargar a ambos niños utilizando sus 2 brazos. La risa de Kakaroto no se hizo esperar, y el entusiasmo que
demostraba a su actividad favorita solo hizo sacar una leve carcajada de su madre. En cambio ella solo reflejó una leve sonrisa, no obstante su alegría era igual o incluso mayor a la de su hermano. Las risas del pequeño niño se escucharon durante todo el camino a la cocina y su mirada llena de amor de parte de su madre no hacía nada más que alegrar a ambos infantes en aquella oscura noche de verano en el país de Japón. Espacio blanco. Espacio blanco. Espacio blanco. Espacio. El mundo de la moda era conocido por ser un ambiente sumamente diverso en lo que se refiere a estilos de ropa, razas sin embargo, y sobre todo esto también era considerado un ambiente sumamente lleno de lujos y todo lo que la codicia del hombre pueda pedir. Mujeres hermosas que se tenían ver impecables todo el tiempo, esclavas de la industria. Tal vez, solo tal vez, la única excepción era Igarashi Hiroa, o como mayormente se le conoce en el ojo público, Son Hiroa. Ella tal vez era la única modelo que no gozaba de las lujosas mansiones y comodidades que su dinero podría comprar, y en cambio aún seguía viviendo en la casa que le fue dada por el hombre que ante sus ojos ella había perdido. Incluso llegó a cambiarse el apellido y ponerse el de tan curioso guerrero de antaño. Ahora se encontraba justamente sentada descansando de su sesión de fotos con una vestimenta sumamente extravagante y mostrando sorprendentemente su cuerpo que había comenzado a trabajar después de su parto. Su complexión física era de envidiar, no estaba sumamente flaca como solía serlo en antaño, pero tampoco se veía sumamente llena de músculos y desproporciones en su cuerpo. En pocas palabras, era lo ideal para el cuerpo de una mujer, junto a ella igualmente sentado un hombre con una coleta de caballo de cabello oscuro y de apariencia joven y atractiva, posiblemente entre sus 30 años. Su sonrisa hacia Hiroa era notable a simple vista, y su gesto amigable lo era aún más. La hermosa pelirrosa no hacía nada más que mirar con serenidad a su representante hasta que la voz de una mujer llamó su total atención junto a la de aquel hombre. Hiroa, en 5 estamos listos para continuar, habló mientras hacía mil y un cosas junto a un grupo de personas que al parecer intentaban tener todo listo para la siguiente toma de fotos. De acuerdo, gracias, fue lo único que salió de sus labios, y sin más se paró de su asiento para dirigirse al camerino que tenía reservado para ella, y por supuesto, estando un tanto tensa por tener que dejar a sus hijos en casa para no ser vista con ellos. No es que no los quisiese o le diese pena, era simple la razón: quería mantener separada su vida privada fuera de las cámaras y la opinión pública a la que estaba sujeta. Su tacto se posó sobre sus mejillas con un poco de agua entre sus manos, y el espejo enfrente de ella no hacía nada más que reflejar en la hermosura en la que se había convertido. No obstante, su mirada era ansiosa, tensa, preocupada, y un mal presentimiento recorría su espalda desde esa mañana y durante toda la jornada de trabajo, hasta que las manos de un hombre se posaron alrededor de su cintura y una suave voz llamó su atención a la par que un sentimiento de incomodidad invadía su ser. Oye Hiroa, has estado trabajando muy duro desde que tú y yo somos un equipo, ¿y qué me dices de ir a comer esta noche a uno de los mejores restaurantes de la ciudad? Incluso ya hice reservación para los dos, ¿qué me dices? Su tono era amable y en cierto sentido un tanto seductor, haciendo nombre a su experiencia tratando con mujeres. No obstante, con la chica que tenía enfrente no iba a ser lo mismo, y sin saberlo sería nuevamente rechazado como en las últimas 3 ocasiones. Lo lamento, no puedo, Iván. Su incomodidad la trataba de disimular lo mejor que podía, aunque no fue suficiente para despistar al astuto hombre, y antes de que pudiese decir algo más, la chica, que tan solo unos segundos atrás se encontraba entre sus brazos, ahora se zafaba de él con pasmosa facilidad. Sus ojos por supuesto se abrieron levemente en sorpresa, no solo por ser rechazado 4 veces por la misma mujer, sino que se vio incapaz de mantenerla entre sus brazos. Iván, te veo afuera, no falta mucho para la sesión de fotos, habló con neutralidad la pelirrosa, aunque un muy leve tono de molestia se dejaba escuchar de sus palabras. Esto sin embargo pasó desapercibido por el hombre, que puso más atención a los rasgos de la chica, que estaban fruncidos sutilmente en desagrado puro. Su boca se abría y se cerraba una y otra vez, como si se tratase de un pez intentando realizar tan simple actividad humana. Pero de su boca no salía nada hasta que al pasar de unos segundos su ceño se frunció en decepción al no verse capaz de llamar la atención de tan interesante y hermosa mujer. Algún día, Hiroa, algún día sé que te fijarás, pensó irónicamente, intentando consolarse a sí mismo ante el rechazo recibido, y sin saber que esa siempre sería la respuesta de la ahora conocida Son Hiroa.
Era simple, sus hijos era una de las razones que tenía y la otra era el hombre, o mejor dicho al Saiyajin, que no era capaz de olvidar, el cual sin saberlo no solo se fue él, sino que con su partida también se llevó el corazón de tan simple terrícola ante sus mismos ojos. Las horas pasaron y con ello llegó el final de la jornada laboral. Afuera del edificio ahí yacía Hiroa con vestimentas mucho más acordes a sus gustos, y no tan provocativas y reveladoras como las que usaba para modelar. De su suéter que llevaba puesto sacó unas llaves, aparentemente eran de su carro que había comprado gracias a sus ganancias en la industria. Mirada era tensa, preocupada, no se había podido quitar tal sentimiento durante el día, y es más, en estos instantes tal sentimiento era aún mayor. Era como si su ser se consumiese por esas emociones tan humanas que caracterizaban enormemente a los mortales. Una voz detrás suya fue la encargada de sacarla de su profunda reflexión, y siendo conocedora de quién se trataba, se volteó con cierto toque de fastidio. Ella lo único que quería era regresar a casa en donde sus hijos esperaban por ella, y gracias a la cámara que tenía instaladas alrededor de la propiedad ella sabía que sus hijos se encontraban bien. ¿Qué sucede, Iván?, preguntó tratando de lucir serena ante su presencia. Sin embargo, el hombre, gracias a su experiencia tratando con mujeres, él muy bien sabía que esto era una simple fachada. ¿Quieres que te acompañe a tu casa, Hiroa? Ya es algo tarde, digo, son las 8 de la noche, y como es fin de semana usualmente hay gente borracha por el camino, tú sabes. Cada palabra dicha tenía la intención de hacer sentir bien a la mujer, su tono desprendía amabilidad pura. No obstante, la pelirrosa rechazó su oferta con igualmente amabilidad, y agradeciendo sinceramente su preocupación y al menos reconociendo a sus adentros que su representante, por lo que aparentaba, era una buena persona. ¿Estás segura?, volvió a insistir el apuesto hombre, el cual una vez más fue rechazado por la misma mujer. Mira, Iván, de verdad aprecio tu preocupación, pero estoy bien, además llevo algo de prisa, respondió intentando sonar lo más amable posible que su ser se lo permitía. De acuerdo, su desilusión era palpable en sus ojos, pero la ojirrosa no quería darle falsas esperanzas al chico, y después de todo, y a pesar de ser tan joven y tener la vida por delante, ella no estaba en busca del amor. Su prioridad eran sus hijos y por supuesto el amor que ella sentía hacia Goku no se desvanecería así como si nada. Si me disculpas, su mano al hacer contacto con la puerta de su carro, sus ojos se abrieron de par en par con impresión pura, y un sentimiento de preocupación extrema recorrió cada centímetro de su ser. La razón simple, dos vocecitas detrás de ella la hicieron reaccionar así, y el instinto de una madre la hicieron voltear en el mismo instante que escuchó la voz de su hijo Kakaroto. ¿Qué están haciendo aquí? Su tono era preocupado, pero su rostro reflejaba molestia al darse cuenta que sus hijos habían salido de la casa sin ser acompañados por ella. Siendo tan simple, dos niños de 4 años de edad que cualquier pedófilo podría secuestrar o cualquier otra persona con malas intenciones. Esto por suerte no sucedió, y agradeció a Kami que sus hijos estuviesen enfrente de ella y no en un cuarto oscuro y siendo retenidos contra su voluntad. Mami, desde la mañana nos estamos sintiendo raros y nos dio miedo, así que por eso decidimos venir donde estabas tú. La inocente voz del varón de la familia inundó los oídos de Hiroa, la cual trataba de no hacer un escándalo y por ende llamar la atención. No obstante, la situación ya era lo suficientemente vistosa para el ojo público, y en tan solo en un par de segundos los mirones no se hicieron esperar. Reconociendo al instante a la hermosa modelo de talla mundial que era Hiroa, pero lo más llamativo a la par que irreal era ver a dos niños enfrente de ella, y el cual uno de ellos la llamaba Mami, y de inmediato suponiendo que la niña era igualmente su hija. Después de todo, el parecido era innegable, y además el rostro y tono de la terrícola no hacían más que alimentar el rumor, o más bien verdad, que se vio descubierta hace tan solo unos instantes. Como que se sienten raros, esto lo pensó para sí misma y recordando que ella se sentía igual. No obstante, su verdadera pregunta surgió cuando cayó en cuenta que sus hijos estaban en medio de la ciudad que se encontraba relativamente lejos de donde vivían. Como dos simples niños pudieron dar con ella sin la supervisión de un adulto o guía que les ayudase. ¿Cómo es que me encontraron?, preguntó la hermosa chica, arrodillándose enfrente de ellos con una mirada severa que muy pocas veces dejaba ver, y poniendo sus manos en los hombros de los infantes, que debido a su corta edad no eran conscientes de sus actos y por ende del enojo por el que su madre pasaba en estos momentos. No lo sé, mami, solo te sentimos, fue la simple respuesta del chico. Su mirada era inocente y libre de toda preocupación al por fin estar junto a su progenitora.
Se sentía protegido como cualquier otro niño que estuviese al lado de sus padres. Sin embargo, el rostro de Hiroa se convirtió en una mueca de sorpresa y de golpe, recordando de quiénes eran hijos las criaturas enfrente suyas. Ellos por supuesto eran mitad Saiyajin y por ende no eran como los niños normales, y sin saberlo ambos infantes ya podían sentir el ki, y uno al que estaban muy familiarizados era al de su madre. Después de todo eran hijos de un genio en el combate y fueron concebidos cuando el padre era portador de ki divino, dotándolos a ellos de increíbles habilidades. Un futuro muy próspero los aguardaba como futuros guerreros de sangre híbrida, y eso muy bien lo sabía Hiroa, la cual solo se pudo decir a sí misma con impresión. ¿Acaso ellos sintieron mi ki? Su rostro denotaba asombro al entender lo que ocurría, a diferencia de su representante, el cual se mantenía en total silencio, no pudiéndose creer que la chica más callada y reservada que había conocido tuviese dos hijos, los cuales parecían de entre 5 y 4 años de edad, casi el mismo tiempo con el que llevaba con ella en el mundo, y por supuesto esto era lo que llevaba de experiencia a la chica en tal industria. Lo dicho por los infantes no supusieron nada para él en cambio, y en su mente solo pudo crearse la idea, o más bien muy existente posibilidad, que esta hermosa mujer enfrente suya, de la que se encontraba profundamente enamorado, ya tuviese una pareja, de la cual no tuvo la confianza de hablar. Es más, ahora caía en cuenta que Hiroa nunca había hablado de su vida personal con el personal, o siquiera él, a pesar de su larga relación de socios. ¿Ella acaso? Se preguntó destrozado. Sus ojos reflejaban la sorpresa que supuso ser conocedor de tan impactante noticia. Justo cuando se encontraba a punto de hablar y hacer las 1001 preguntas a Hiroa, un terremoto potente se comenzó a sentir en la ciudad. Pedazos de edificios caían con furia desde las construcciones hechas por el hombre y siendo acompañadas de explosiones que aparecieron tan solo unos segundos después. Un desagradable presagio inundó los sentidos de la terrícola, la cual comenzó a escuchar gritos desgarradores que venían de las cercanías. En un acto de instinto, sus manos, a estar colocadas en los hombros de sus hijos, pasaron a colocarse en la cintura de ambos, y proceder a cargarlos y a pegarlos con fuerza a su persona. Esto se parece a aquella vez, pensó para sí misma con preocupación, viendo cómo había explosiones a los alrededores. La gente moría tan rápido, tan simple. Después de todo, el cuerpo humano era bastante frágil a comparación de otras razas, y una risa en el cielo atrajo la atención de los que tuvieron la dicha de sobrevivir por ahora. Un hombre de larga cabellera que le llegaba hasta la rodilla y cuerpo fornido se encontraba sobre ellos como si se tratase de un dios viendo a simple insectos. Su risa lo único que hacía era demostrar su dudable estado mental, y con ello los ojos de Hiroa se abrieron en sorpresa, a la par que un sentimiento muy humano recorría su espalda. Miedo. Era miedo al reconocer al instante esa figura que, a pesar de que transcurriesen los años, ella nunca sería capaz de olvidar esa figura que le causó tanto sufrimiento y dolor al hombre que tanto amaba. «Mamá, ¿qué está sucediendo?», preguntó la pequeña Hine mientras abrazaba a su madre con fuerza en busca de protección, siendo imitada en su acción por su gemelo. «Cierren los ojos, niños, no tienen que ver esto», les ordenó de inmediato la mujer, tratando de sonar fuerte e inamovible en frente de sus hijos para proveerlos de seguridad y calma. Además de que no quería que ellos a tan corta edad viesen la matanza y destrucción que yacía enfrente suya. Aún no debían, aún no podían, aún no era el tiempo. Ellos eran niños y tenían que comportarse como tal y no encarar las adversidades del mundo a tan corta edad. No como su medio hermano mayor de nombre Son Gohan, que se vio forzado a tal situación para a fin de cuentas perecer muchos años más tarde. ¿Dónde estás, mi querido Goku?, pensó una vez más, y al asegurarse que sus hijos tuvieran cerrados sus ojos, cosa que al parecer acataron sin preguntar o desobedecer, de estos comenzar a salir incontables lágrimas por el aparente final que yacía enfrente suya. Tan cerca y estando entre las garras de la muerte, y deseando en lo más profundo de su corazón que el hombre del que se enamoró no solo viniese a salvarla a ella, sino también a sus adorables y asustados hijos que se encontraban entre los brazos de su madre. Espacio blanco. Espacio blanco. Espacio. La ciudad en pocos minutos fue sumergida en el caos y destrucción. La noticia recorrió al mundo en cuestión de minutos y múltiples helicópteros de la prensa sobrevolaban los alrededores de la catástrofe, la cual era causada por un mismo ser que yacía caminando por las calles de la ciudad, matando a diestra y siniestra cuanta persona y cuerpo oficial se le atravesara.
mientras que unas calles más adelante una pequeña familia de 3 se encontraba agachada detrás del auto de Hiroa y al lado estaba su representante que había permanecido a su lado en un claro gesto de demostrar el apoyo que le daba a la pelirrosa en tan difícil situación. ¿Qué demonios está pasando? Fueron las nerviosas palabras del hombre que intentaba mantenerse en calma lo mejor posible para hacer sentir más protegida a la mujer que amaba. No obstante, sus intentos eran inútiles ya que se encontraba más concentrada en abrazar a sus hijos entre sus brazos de tal manera que leves venas comenzaron a marcarse en sus antebrazos por la fuerza empleada en su agarre. Su mirada era sencillamente consternada, asustada al reconocer quién era el causante de tal catástrofe. Sin embargo, un fuerte sonido detrás de ellos captó la atención de los dos adultos, para voltear y solo ver un tanque de guerra acompañado de un escuadrón de soldados que llegaron lo más rápido posible a defender su país. Ellos no van a hacerle nada, pronunció a lo bajo para sí misma siendo conocedora del resultado. ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora que tengo 2 hijos? Pensé con tristeza al observar cómo ese sujeto salía de la nada y comenzara a masacrar a los soldados que solo podían disparar y sin embargo no hacerle nada a tan extraño ser. El tanque principal fue lo primero que cayó, sin siquiera la posibilidad de disparar una sola de sus municiones capaces de atravesar la coraza de un tanque principal estadounidense. Los soldados a sus lados cayeron como moscas y con ello un mar de sangre se formó debajo de sus pies. Lo pude ver, pude observar cómo tan sanguinario ser decapitaba y desmembraba los miembros de los pobres hombres que solo cumplían su deber. Por puro reflejo me di la vuelta para que mis hijos no vieran ni un poco tan sangriento espectáculo. No obstante, la sangre salpicada en los alrededores era tal que hasta incluso un poco llegó a mi mejilla. El último de ellos, de los cuales eran un escuadrón de 10 hombres, quedó reducido a tan solo uno, el cual se encontraba arrastrándose por el suelo. Le hacía falta una pierna y un brazo, aunque eso no lo detuvo para seguir arrastrándose con tan solo una mano, parecía querer ir a un lado. Tal vez con su familia o amigos, nunca lo sabremos, pero de lo que sí soy muy consciente fue ver cómo el sonriente ser ponía su pie en la cabeza del hombre y con una fuerza monstruosa proceder a aplastar su cráneo, siendo acompañado por los pocos gritos de dolor que el hombre podía producir. La fuerza fue tal que un pequeño hoyo se formó debajo de la bota del responsable, llenándose su pie de sesos y sangre. Su mirada tan gélida y penetrante se posó sobre mí, pero en especial sobre mis 2 pequeños hijos. Sus colas a este punto eran visibles ya que se encontraban enrolladas en uno de mis brazos debido al miedo que sentían. Era entendible después de todo, incluso yo me siento así. Iván, al notar esto, rápidamente procedió a abrazarse en un gesto de protección hacia mí y mis bebés. Parece no haberse dado cuenta de sus colas ya que su vista estaba fija en el ser de cabellera larga y oscura como la misma noche. Su rostro se convirtió en una mueca psicópata y con ello su mirada se afiló a tal punto que sentí una enorme presión sobre mí, causando que comenzase a temblar, o quizás lo que temblaba no era yo, sino Iván, el cual no podía detener ese impulso tan humano que recorría cada centímetro de su ser. ¡Alto ahí! Fue el grito de uno de los militares llegando a la escena con armas en mano, mientras que el cielo era decorado por helicópteros de combate Black Ops. El desgraciado en cambio no tomó ni la decencia de verlos y en cambio solo procedió a levantar una de sus manos para de ella de forma tan rápida que ninguno de los presentes fue capaz de observar. Esferas de ki comenzar a salir disparadas hacia los patéticos y frágiles humanos que no hacían otra cosa más que molestar para el punto de vista del imponente a la par que aterrador ser. Los bellos rosados orbes de Hiroa reflejaban como cada miembro y vehículo de la Guardia Nacional fue cayendo como simples moscas en medio de explosiones, que solo decoraban los alrededores de luces de color morado, dando la sensación de que la misma muerte estaba presente en el lugar. En el lugar lo único que se escuchaba eran los pasos que daba el hombre, que se acercaba lento pero seguro a la indefensa humana, la cual solo era protegida por un patético y débil terrícola. No te acerques más, fueron las temblorosas palabras del hombre que trataron de sonar firme y incluso amenazantes. Pero sin embargo no obtuvieron el resultado deseado, en cambio su sonrisa se amplió aún más mientras una carcajada salía de su boca. Sí que eres estúpido, terrícola, ¿te atreves a decir eso cuando estás temblando de miedo? Sus palabras eran burlescas, su tono denotaba superioridad, no obstante, eso no aligeraba el tenso ambiente que caía sobre ambos adultos. Mientras que tu terrícola, supe que el inepto de mi hermano estuvo en este planeta y pude enterarme que eres algo de él, ¿verdad?
Su mirado se inyectó en sangre al ver cómo los ojos de Hiroa se abrían del asombro al darse cuenta que este tipo solo venía a su indefenso planeta por causa de ella. La cuestión de que el tipo enfrente suya era el hermano del hombre que más amaba no la sorprendió de tanta manera. La razón simple ella ya lo sabía, pero aún seguía sorprendiendo en cierto grado la cuestión de que la raza Saiyajin fuerza tan fría con sus semejantes. Goku, por favor sálvanos, pensé para mis adentros deseando que el hombre que tanto amo viniese y me salvase como aquella vez. Puedo ver que el estúpido de Kakaroto no perdió el tiempo y engendró a dos mocosos, exclamó con un poco de interés al observar el apéndice que salía de la retaguardia de ambos infantes. Hiroa al momento de escuchar eso aumentó mucho más su agarre sintiendo el peligro que acechaba a sus hijos. La risa de Raditz penetraba con fuerza los sentidos de la mujer hasta que finalmente el hombre se encontraba enfrente de ellos. Su silueta tan imponente, tan enorme, tan aterradora hizo helar la sangre de Iván e Hiroa, a la cual solo pudo formar una sola pregunta. ¿Por qué? Su tono sonaba desamparado y dolido, su rostro lo estaba aún más y sus orbes fijos en la figura del hombre que estaba frente a ella denotaban su gran miedo que sentía en esos instantes. No por ella misma sino por la seguridad de los infantes entre sus brazos. Porque dices, es sencillo terrícola, yo hago esto por puro placer, el placer de un Saiyajin al asesinar a otros, eso es una delicia para mí. No me importa si incluso tengo que asesinar a mi propio hermano o sobrinos, para mí son solo simple basura. Cada palabra, cada oración pronunciada la dijo con un tono que hizo erizar la piel de los adultos. Su rostro y sonrisa solo ponían de peor forma a ambos adultos, en especial Iván, el cual era su primera experiencia con este tipo de seres a comparación de la chica que tenía abrazada con fuerza. La mano de Raditz se fue levantando poco a poco a la par que su sonrisa digna de un homicida se agrandaba con el pasar de los segundos. Una esfera de color morado se formó en su palma abierta, la cual brillaba con intensidad como si se tratase de una estrella. Goku. Fue el único pensamiento que recorrió el ser de Hiroa para luego bajar su vista lentamente y ver a sus hijos que tenían enterradas sus pequeñas caras en su pecho. Por favor ven a salvarnos, te necesitamos, yo te necesito. Sus palabras estaban cargadas de sentimiento y una esperanza que cada vez se veía cada vez más lejana. No obstante, el cielo comenzó a iluminarse nuevamente a pesar de que era de noche, las nubes tomaban un color de apariencia divina y las cuales se juntaban en un solo punto, dejando ver el claro del espacio por un hoyo que había en la repentina formación del extraño suceso. A estas instancias la mano de Raditz seguía levantada, sin embargo decidió seguir viendo el acontecimiento, siendo conocer de quién se encontraba detrás de todo esto. Las rocas se comenzaron a levantar y con ellos los escombros que habían en los alrededores hasta que en el epicentro del fenómeno pudo observarse un punto de luz plateada, el cual se hacía cada vez más fuerte con cada instante que pasaba. ¿Con qué has decidido aparecerte, Kakaroto?, pensó con una sonrisa, y su mano ya no se encontraba alzada hacia los terrícolas, que sintieron un rayo de esperanza por lo ocurrido. En especial Hiroa, a la cual con una sonrisa y sus ojos cristalinos reconoció al instante el origen y el causante de esa luz de color plata, y una sola palabra fue la que salió de sus delicados labios: Goku. Una columna de luz de color plateada tocó tierra enfrente de los presentes, la sonrisa que denotaba Raditz era sin duda de total satisfacción. Sus manos se alzaron a sus costados como queriendo recibir con un abrazo al hombre que salía de la columna de color plata. Pero nada más lejos de la realidad, esa no era su intención, y en cambio solo hacía esto por puro reflejo al ponerse de tan buen humor al ver a quien estaba enfrente suyo. Los ojos de Hiroa estaban abiertos en su punto máximo, las lágrimas descendían de sus ojos como si se tratase de una cascada, y su gran sonrisa solo denotaba lo que su ser sentía. Su cuerpo recibió una descarga de sentimientos, del cual el que más destacaba era sin duda la felicidad que sentía al ver de nuevo al hombre que tanto amaba después de estos últimos años. ¿Quién es él?, preguntó Iván al instante que notó el repentino cambio de humor de la mujer que amaba, y sin duda fue toda una sorpresa verla como ésta, sin voltear a verlo, le respondido tan llena de orgullo, tan llena de felicidad, tan llena de esperanza. Él es Son Goku, el hombre que yo amo. Sus orbes se abrieron en sorpresa pura a la par que un sentimiento iba creciendo y tomando cada vez más fuerza con el paso de los segundos. Justo ahí estaba enfrente suyo la mujer que amaba, observando con admiración y alegría al extraño hombre frente a suyo.
El danzar de sus cabellos por el viento de aquella noche era armónico, sublime, digno de admirar y su sonrisa y ojos cristalinos solo denotaban su estado de ánimo. Lo que hace unos momentos era una mujer entre sus brazos, ahora esa misma mujer se encontraba totalmente erguida. Sus hijos los tenía entre sus brazos y lo único que hacía era permanecer a unos cuantos metros lejos del Saiyajin. La mirada plateada del antes mencionado se giró levemente observando de pies a cabeza a la amiga que había hecho en ese planeta. No obstante, su atención se posó sobre dos niños que yacían entre sus brazos, los cuales lo miraban curiosamente mientras sus pequeñas colas de mono se movían libremente. Eso sin duda sorprendió levemente al Peliplata, el cual permaneció un par de segundos con su mirada entrelazada con la hermosa mujer enfrente suya. Goku. Fueron las casi inaudibles palabras de la terrícola y de la cual su tono denotaba nostalgia. Aunque volví a poner mi mirada sobre mi hermano, él estaba enfrente mío tal y como la quería desde hace tantos años. Discúlpame Iroha, pero no puedo hablarte por el momento, pensé con un tono inexpresivo casi frío. Vaya Kakaroto, cuánto tiempo. La voz sarcástica de Raditz inundó el lugar nuevamente y con ello la completa atención del ser enfrente suyo. Esta vez terminaré el trabajo que debí haber concluido hace 22 años, así como lo hice con los estúpidos Zetus. Sus palabras no fueron finalizadas ya que no pudo. Goku no lo dejó, no quiso, su paciencia había sobrepasado sus límites y no pudiendo contenerse no pudo evitar atacar a la única familia de sangre que tenía por parte de los Saiyajins, con la única intención de acabar con él, con la única intención de asesinarlo. El cuerpo de Raditz seguía su camino, llevándose consigo cualquier cosa que interfiriese en su retroceso. Un puño fundido en color plata y una mirada estoica era lo que demostraba Goku, el cual sin siquiera voltear a verla, sin siquiera a mirarla, sin siquiera voltear para dirigirle una palabra, él se fue, su cuerpo se desvaneció tan rápido, tan fugaz. Lo único que dejó a su paso fue el cráter en el suelo donde se había encontrado parado y las piedras que apenas iban cayendo al suelo que se vieron levantadas por su despegue. Goku, cuídate por favor. Una mirada preocupada era lo único que reflejaba Iroha mientras sus orbes se encontraban fijos hacia el frente donde se veía un camino de destrucción hecho por un solo hombre. ¿Con que no quieres hablar, Kakaroto?, dijo a lo bajo el hermano mayor de uno de los últimos de la raza Saiyajin. Su cuerpo yacía clavado en un edificio que se encontraba a punto de caer, lastimosamente la gente que yacía dentro se encontraba atrapada. Unos murieron en cuanto Raditz chocó contra la enorme construcción de la humanidad, mientras que otros solo gritaban y lloraban por sus vidas. La presencia de Goku se hizo presente nuevamente y siendo cubrido por su aura plateada. De su boca no salía palabra alguna, su intención no era hablar en lo más mínimo, y en vez de eso su cuerpo desapareció de la vista de Raditz nuevamente, alarmando de sobremanera al antes mencionado, que no sabía cómo su inútil hermano menor se había hecho de tan increíble poder. Su rostro se vio sujetado de una manera tan increíble que hasta incluso sintió como si su cráneo pudiese explotar en cualquier momento por tan intensa presión. Sus manos por mero reflejo se pusieron sobre aquella mano que lo sostenía tan fuerte, tan brusco, tan agresivo. No obstante no pudo evitar no ser arrastrado al suelo para luego ser azotado por pura fuerza bruta. Su cuerpo yacía en un cráter de dimensiones inimaginables, aunque, sus ojos ahora de color rosas y con cuernos en la cabeza, un portal del mismo color que sus ojos se abrió debajo suya, sacándolo del peligro inevitable que suponía ser golpeado por una patada que iba directo a su yugular. El cuerpo de Goku se agachó por sí solo con tal maestría digna de admirar, y ya que detrás suya un colérico Raditz lo había atacado con una espada de color rojo sangre y con tan solo la ráfaga de aire que provocó tal estocada. Los edificios delante de ambos guerreros se partieron en mitades perfectas, sin duda alguna ese había sido un corte limpio con la intención de matar rápidamente al oponente. Los tajos eran esquivados por leves movimientos del cuerpo del Peliplata, el cual aún yacía dándole la espalda a su hermano, que viendo esto decidió barrer los pies. No obstante, el cuerpo de Goku quedó suspendido unos leves segundos en el aire para luego caer con fuerza sobre una pierna de Raditz, ocasionando un grito de dolor del mismo y el sonido de huesos rompiéndose inundó los alrededores. Una esfera de ki era lo que el Saiyajin de melena larga tenía enfrente suya, y con sus ojos completamente abiertos sintió como la carne de su rostro era quemada.
Al tiempo que su cuerpo era arrastrado por el suelo por tan simple ataque, no hubo explosión ni nada por el estilo, sin embargo el daño estaba hecho. Enfrente de Goku un furioso Raditz empuñaba su espada con fuerza mientras la carne de su casi irreconocible rostro yacía colgando de él. La sangre que escurría era dudosamente poco, pues sin duda alguna las quemaduras que tenía eran de tercer grado o incluso más. Su grito se escuchó a los cuatro vientos, y en un borrón de velocidad apareció delante de su hermano listo para darle una estocada que lo cortaría a la mitad. Desde su cabeza hasta la punta de los pies, no obstante nada de eso ocurrió porque su muñeca fue sujetada con fuerza con tan solo una mano con pasmosa y increíble facilidad. Eres un hijo de puta. Te mataré, me oíste, estúpido hermano menor, te mataré no importa lo que me cueste. Sus gritos eran desquiciados, erráticos y con su otra mano trató de hacer una esfera de ki aunque un rodillazo a la mandíbula no lo dejó. Su muñeca aún era sostenido con fuerza, la cual se pudo escuchar como los huesos de la misma comenzaban a hacer un desagradable sonido, dando la idea de que ahora yacía completamente rota, y cuando dejó caer su espada al suelo solo aseguró tal cosa. Goku con una llave de judo procedió a estampar a Raditz contra el suelo, volviendo a hacer debajo suya un enorme cráter, los cuales eran los que mayormente cubrían las calles de aquella destruida ciudad. La impresión era otra, ya que en ningún momento lo soltó de su potente agarre y en cambio procedió a dislocarle el brazo con tal fuerza que parecía que aquella extremidad se había hecho un poco más larga. Los gritos no se hicieron esperar, siendo acompañados de maldiciones, mientras el inmutable rostro de Goku aún sostenía esa mirada fría, estoica, libre de toda emoción. Sangre fue expulsada de boca de Raditz cuando sintió una patada en sus costillas, y sin duda alguna eso había causado que le perforaran los pulmones con el filo de sus propios huesos. Su cuerpo yacía tirado en el duro y frío piso de la ciudad. La sangre que escurría por su boca era asombrosa, y esto en vez de ser una pelea fue más una masacre. No pude hacerte nada, Kakaroto, pensó irónicamente mientras miraba cómo su hermano se acercaba poco a poco con un solo propósito. Dime, Kakaroto, ¿qué se siente haber vencido a tu hermano mayor, Una risa burlesca se escuchó al finalizar sus palabras, a la par que tosía con más frecuencia ese líquido rojo tan vital para nuestro ser. No hubo palabra alguna, lo único que hizo fue levantar su mano con la palma extendida, mientras las venas se le marcaban en todo su brazo por la ira que sentía por dentro. No obstante, su rostro seguía monótono, inexpresivo, mucho más de lo que ya era hace 4 años, y sin más una esfera de ki un tanto peculiar procedió a crearse en la palma de su mano. Mientras la mirada onix de quien sería su hermano mayor lo penetraba con intensidad, y ya estando totalmente callado, pero no exento de una sonrisa cínica. No sé cómo conseguiste tanto poder, pero me imagino que tiene que ver con un problema que hubo en el infierno, se dijo a sí mismo Goku. Su voz sonaba como lo que su rostro expresaba. Nada, absolutamente nada, hasta que finalmente la esfera de ki de un color un tanto inusual fue arrojada contra el herido y agonizante ser de Raditz. Sus gritos se comenzaron a escuchar en los alrededores, a la par que a una distancia considerable los pasos de una terrícola se escuchaban, mientras que entre sus brazos 2 niños yacían con los ojos tapados. En busca de que no vieran tan sangrienta escena, el cuerpo de Raditz comenzó a hacerse polvo, no hubo explosión ni nada por el estilo, y en cambio su muerte era lenta, dolorosa. Poco a poco su piel se fue haciendo polvo, dejando ver los interiores del Saiyajin, haciendo que la sangre comenzase a salir como si se tratase de una cascada, hasta que la propia sangre comenzó a hacerse igualmente polvo hasta por fin desaparecer con los últimos gritos de dolor de aquel hombre, el cual hace tan solo minutos se retorcía en el duro y frío piso de la ciudad. Goku, fue el pronunciar leve de una humana la cual yacía detrás de un Goku inmóvil, inerte. Su rostro y atención solo la tenía el ahora claro cielo de esa noche, que dejaba ver las estrellas junto a otros cuerpos estelares del hermoso y vasto universo. Su cabello y ojos poco a poco comenzaron a perder su brillo plateado, en pocos segundos ese calor tan abrasador y esa luz que lo caracterizaba se comenzaba a desvanecer con el viento. Sus rodillas ahora tocaban el cielo, mientras que de sus orbes tan oscuros como la noche comenzaban a escurrir incontables lágrimas, de las cuales no había presencia alguna durante más de 10 años. Todo lo que su ser sentía, todo lo que él guardaba, todo lo que su dañada mente sentía comenzó a reflejarse en esos mismos instantes. Ahora su cabello había vuelto a su color natural al igual que sus hijos, mientras aún las lágrimas escurrían por sus ojos al tiempo que los apresurados pasos de Hiroa se escuchaban a la lejanía. Hasta que
hasta que las consecuencias de llevar tal estado durante bastantes años se comenzaron a ver reflejadas en su ser, rayos de color morado salían disparados de su cuerpo, vaporizando todo lo que estos tocasen a la par que los gritos de agonía comenzaron a salir de su garganta, hasta por fin y en un sonido sordo su inerte cuerpo caer sin conciencia contra el suelo. Los gritos de la pelirrosa se escuchaban a lo largo y ancho a la par que corría lo más rápido posible para ir en auxilio de quien sería el padre de sus hijos. Espacio blanco. Espacio blanco. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde ese día? Quizás semanas, meses, no sé, pero lo que sé con certeza es que algún día tú vas a despertar, Goku. Las sábanas blancas era lo que cubría el cuerpo del Saiyajin, el cual yacía reposado en una cama en la misma casa que fue suya unos años atrás. Su rostro era apacible, despreocupado, calmado y sin duda alguna desde que dejó de estar en el Migate no Goku Iroha sentía que él al despertar ya no sería aquel chico tan serio y en ocasiones frío el cual ella conocía. En vez de eso ella esperaba que conociese al antiguo Goku, a su antiguo Saiyajin del cual tuvo el privilegio de ver sus recuerdos y experiencias en un pasado ya distante. Sus finas y delicadas manos yacían sobre una de las fuertes y toscas manos del hombre, la cual contaba con innumerables de cicatrices a causa de los entrenamientos a los que se vio sometido. Espero que te encuentres bien, Goku, pensó con cierto toque de tristeza la joven humana, la cual miraba como el hombre que amaba parecía no querer despertar mientras que sus dos hijos se encontraban recostados a los costados de tan peculiar hombre del cual solo habían tenido la dicha de conocer en fotos. Pero con la diferencia de que ahora esos dos niños de ahora 6 años de edad no crecerían sin un padre. Detrás de Iroha yacía un callado Whis, el cual solo miraba a su alumno con seriedad, teniendo una corazonada de que ese día sería distinto. De que ese era el día del despertar de un guerrero, sus sospechas se vieron apoyadas al notar como el corazón de Goku comenzaba a bombear más sangre de forma tan repentina y unos ligeros movimientos de sus dedos atrajeron la atención del Tenshi y la humana. Ambos veían con expectación lo que sucedería mientras que el rostro de Iroha era ansioso, esperanzando. Incluso el día que aquel Saiyajin regresó a su lado y el cual fue el mismo día en el que cayó al coma, desde ese momento ella decidió dejar la industria del modelaje y con el dinero que había junto esos años. Decidió usarlo para subsistir y por supuesto para cuidar del hombre postrado en cama del cual ella misma se quería hacer cargo junto con la ayuda del ángel Whis. Los orbes Onix de Goku se comenzaron a abrir lentamente mientras que sus párpados intentaban acostumbrarse a aquella luz de la cual había sido privada. ¿Dónde estoy?, pensé con confusión al mirarme en un cuarto que nunca había visto antes, pero el cual se sentía extrañamente familiar. Cuando alcé mi vista pude ver a mi maestro Whis junto a otra chica de cabello rosa la cual me miraba con felicidad. Eso sin duda alguna me sorprendió un poco, pero lo que de verdad me tomó por sorpresa fue cuando me abrazó eufórica. Además de que me comenzó a empapar con sus lágrimas, jeje. También pude captar otros dos ki al lado mío, sinceramente mentiría si dijera que no me sorprendí al ver a dos niños al lado mío. Pero eso no fue lo que más me sorprendió, sino fue su enorme parecido a mí, más el varón el cual por un momento lo confundí por Goten. Me sentí triste al recordar a mi hijo, es más ahora caía en cuenta que yo ya no tenía a nadie, es más lo único que recuerdo fue haber asesinado a mi hermano Raditz por segunda vez y de eso ya no recuerdo nada más. Hasta el punto donde él estaba a punto de asesinarme aquella vez. Goku, Goku, Goku. Mi nombre era repetido una y otra vez con una enorme felicidad por esa mujer la cual no conozco, incluso los niños al lado mío se apegaron más a mí, sintiendo como sus colitas se enrollaban con la mía. Espera, ¿qué? Whis, ¿qué está pasando y quiénes son ellos y por qué hay dos Saiyajins muy parecidos a mí?, pregunté un poco alarmado y despegándome de tan eufórica y peculiar familia. Esto ya me lo veía venir, habló el azulado ser con una sonrisa un tanto extraña, además de que la sorpresa en el rostro de la chica era indescriptible. Sus manos yacían un poco alzadas, como queriendo darme un abrazo, pero de poco a poco se comenzaron a bajar a la par que su rostro era triste, dolido, vacío. Los niños por su parte solo lucían confundidos, y una palabra por parte de ellos llamó por completo mi atención. Papá. Whis, ¿sabes qué está pasando?, volví a preguntar mientras miraba con detenimiento a mi maestro, el cual solo se acercó a mí y me preguntó.
no recuerdas nada de lo que has vivido estos últimos 26 años, ¿verdad? Su mirada era seria y su tono lo demostraba aún más, y lo único que pude hacer fue pegar mi cuerpo contra la pared, mientras ponía una de mis manos en mi mentón intentando recordar. Pero nada, no recordaba nada, y de lo único que era consciente era de la pelea contra mi hermano mayor. Mi cabeza se hizo un gesto de negación, sacando un leve suspiro por parte de Whis, el cual solo procedió a ver a esa mujer de pelo rosa la cual me miraba con tristeza, esperanza y un toque de desesperación. Oye Goku, ¿estás seguro que no recuerdas nada? Mira, yo soy Hiro, a la chica que conociste hace un tiempo, y mira, ellos son tus hijos. Su tono sonaba desesperado y su rostro lo demostraba mucho más, y siendo complementado por la acción que hizo al acercar con gentileza a ambos niños a mí. Pero mi respuesta seguía siendo la misma, lastimosamente para ella. Lo siento, pero no te conozco, o al menos eso recuerdo, le dije con una mano en mi cabeza, intentando sonar lo más amable posible. Pero en vez de hacerla sentir mejor, fue todo lo contrario. Sus ojos, que ya se encontraban cristalinos, comenzaban a escurrir incontables lágrimas. Su mirada se encontraba fija en mí, mientras los menores aún no sabían lo que pasaba, y sus vocecitas solo le preguntaban a su madre por qué su papá tenía el pelo negro y no plateado como lo habían visto en los muchos retratos y fotos que Hiroa guardaba con recelo. Goku, déjame explicarte, la voz de Whis fue la causante de atraer la atención de la terrícola y Saiyajin, y siendo la humana la cual ansiaba por una respuesta con impaciencia. No sé si recuerdes, pero tú permaneciste con el Migate no Goku mucho tiempo, eso causó que tu cerebro sufriese daño por no haber estado como en contacto con tu cuerpo. Por ende, tus instintos eran los que actuaban por ti muchas veces, y además, al no haber dominado la técnica, prácticamente tú mismo te obligaste a permanecer en aquel estado de forma inconsciente. Después de haber sobrevivido a tu cautiverio por parte de tu hermano, tienes suerte de no haber muerto, o mucho peor, aún haber quedado en estado vegetal por el resto de tu vida. Sus palabras sonaban convincentes y su explicación lo era aún más. No obstante, esa fue la misma razón por la cual Hiroa se sintió más desesperanzada. ¿Crees que pueda volver a recordar? ¿Crees que nos vuelva a recordar? Preguntó Hiroa con un toque de esperanza en su voz. No obstante, la mirada de Whis lo decía todo, pero había la posibilidad. Sin embargo, eso era muy difícil, tomando en cuenta los factores que influyeron en la amnesia de Goku. Además de que no fue por cualquier cosa, sino fue causada por el estado de un ser trascendente del cual solo los ángeles tienen su total dominio. Y ya veo. Fue la última cosa dicha por la pelirrosa, la cual solo miraba a Goku sin despegar su mirada ni un minuto, hasta por fin abandonar la habitación, estando dispuesta a sacar todas sus penas en un lugar mucho más privado, más íntimo. Se sentía raro pensar que aquel hombre del cual se enamoró ya no pudiese recordarla a ella ni a sus hijos, incluso la posibilidad de tal cosa ahora solo sonaba como un simple sueño. Los meses siguieron su rumbo normal, y con ellos varios cambios a la vida de la pequeña familia de aquel planeta. Por un lado, Goku había tomado la decisión de quedarse, ya que no tenía ningún otro lugar a donde ir y preferir vivir en las montañas. Mientras que esa pequeña familia solo seguía su vida como cualquier otro, pero por parte de Hiroa con una extraña sensación de derrota. Al menos aquel hombre que ya no la recordaba de vez en cuando visitaba a sus hijos, cosa que la hacía sentirse mejor, y pudiendo presenciar la buena relación que los infantes formaron con su padre. Mientras que por parte de ella no sabía muy bien cómo tratarlo, ya que esa personalidad tan espontánea y alegre solo la había visto en recuerdos. Pero ya no más, ahora la tenía enfrente suyo y eso la hacía sentir extrañamente feliz, pero no tanto al no ser aún recordada. Todo siguió su curso hasta ese día. Aquel día en el cual Hiroa yacía sentada en el tejado de su casa, mientras que sus hijos yacían durmientes adentro de ella. Su mirada estaba perdida en el horizonte, hasta que sintió como alguien se sentaba a su lado, pudiendo notar cómo era aquel peculiar Saiyajin. Su mirada era relajada, amena, calmada, y el silencio entre ambos era peculiarmente incómodo para Hiroa, al no saber de qué poder conversar para que él la conociese más a ella. A pesar que Hiroa sabía prácticamente todo de Goku. Vaya, no sabía que yo había sido el que te dio esta casa, la verdad nunca lo pensé. Esas simples palabras captaron la total atención y sorpresa de la humana, la cual volteó a ver a Goku con su mirada totalmente sorprendida. Mientras que su ser comenzaba a sentirse extrañamente feliz. Su boca se abría y se cerraba intentando decir una palabra, pues lo que tenía en mente era lo que